Generación Nini. Adolescentes y preadultos se han sumado a las filas de una generación que se les denomina Ni, que significa ni estudio ni trabajo. Tiene que ver básicamente con una situación de problemáticas sociales. O sea, el problema de los ninis para mí surge desde el momento en que la adolescencia se está prolongando hasta edades ya tardías. ¿A qué me refiero? Antes, ¿o qué entiendes tú por un adolescente? ¿Un chico de 15 años? Ya hablar de 20 años ya no hablar de un adolescente, ¿eh? Y hablar de 25 años ya era menos hablar de un adolescente. En la actualidad, por la situación social y por la protección que puede, o la comodidad que te puede dar vivir en una familia, una sociedad como la mexicana, pues ya hay adolescentes de 30. Es más, hay adolescentes hasta de 35 años. Pues, de verdad, que ni estudian ni trabajan, ¿no? De ahí la palabra. Desde 1995, este fenómeno crece rápidamente por todo el mundo. Por falta de economía, ahorita tuve que dejar la carrera y es difícil conseguir trabajo. Entonces tú te consideras una persona que no estudia, pero sí estás trabajando, ¿no? Pues este es el negocio de mi familia y ahorita lo estoy ayudando a atender, pero en sí un trabajo no he podido conseguir. La mayoría de los trabajos te piden ya una carrera, una experiencia y pues es muy difícil. Ya simplemente para ser algún ayudante ya te están pidiendo ya tener una carrera y experiencia. Uno no la puede obtener porque no hay dinero. Entonces tú piensas que este problema se genera debido a la falta de oportunidades en cuanto al empleo. Pues son muchas cosas, porque por ejemplo también acabo de hacer mi examen para la UNAM, también voy a presentar para el Poli, pero no es muy fácil quedar en estas escuelas y a pesar de que uno alcance el puntaje para quedar en la carrera, a veces el cupo no alcanza para el estudiante, entonces es muy difícil de entrar. Ya uno no entra en escuela de paga porque no hay dinero y de gobierno es muy difícil aún así. Entonces eso también viene a afectar el problema. Relaciones las construyen en el internet y que así se relacionan. Y que muchas veces los papás les regañan por estar tanto tiempo en el internet y no se dan cuenta de que ahí es su vida y ahí es su red social. Que ya no salen al parque, que muchas veces ya no van al centro comercial, pero que ahí están construyendo su vida social. ¿Sabe qué son los ninis? Sí, los que nomás ni madre ni padre. Ok, ni estudian ni trabajan, Así ese es el término. ¿Usted qué piensa acerca de ellos? Pues que es consecuencia del sistema que no ofrece ninguna oportunidad de empleo. Entonces al sistema le vale madre, a Calderón le vale madre. Él estando en el alcohol está toda madre. Ok, ¿usted piensa que entonces esto se genera? Del sistema que no genera oportunidades para los jóvenes. Entonces el problema tiene que ver con muchas situaciones. Incluso varios gobiernos han tenido la propuesta de emplearlos en situaciones, por ejemplo, al ejército, ¿no? Y lo primero que dijeron es no. O sea, cuando tú tienes asegurado lo que vas a comer y no te importa lo demás, estás en riesgo de volverte un nini, ¿no? ¿Por qué? O sea, créemelo, o sea, si tú no tienes para comer, harías algo. No tienen interés por estudiar ni trabajar y además no les importa argumentar sus decisiones. O sea, la mayoría de los ninis vienen de situaciones familiares que están complicadas, que tienen problemas, etcétera, pero básicamente tienen asegurado dónde vivir y dónde comer, como quieras, ¿eh? O sea, no estoy diciendo ni con lujos o no. Por otro lado, la aceptación social. Tú para que puedas interactuar en un ambiente necesitas socializarte con alguien. Y esta gente regularmente, como los emos, como los punquetos, como los arquetos y ahora como los ninis, buscan gente con determinadas características o con situaciones de vida similares y se hacen, digamos, amigos. Y esos amigos tienen intereses en común. Cuando esos amigos se vuelven como más grandes, empiezan a ser movimientos sociales. Amigos de los amigos de los amigos que tienen una identidad. La identidad que les puede dar ser ninis es una identidad que no tienen por ellos mismos. Cuando les preguntan por qué no estudian ni trabajan, ellos casi siempre responden que por aburrimiento. Frustración, apatía, desmotivación, desinterés, flojera, soledad, desilusión,
son algunos de los síntomas de esta generación. Todo radica en los papás. Por la falta de la disciplina. Sí. Porque la disciplina ahora está como bien holgada. Nosotros como papás ya no les exigimos a los hijos de la misma manera que a lo mejor a nosotros nuestros papás nos exigieron. Y como ahora resulta que los niños están súper protegidos por todo el mundo, ya no les puedes decir nada. Porque sí, me queda claro que tienen derechos los chiquitos y los adolescentes y todo eso, pero también tenemos obligaciones. Claro. Si yo tengo el derecho de que mi mamá me compre X, pues tengo la obligación no de estudiar, sino de hacer algo extra, porque mi obligación de todos los días es estudio, porque a mí no se me olvida darle de comer a mi hija, ¿no? Claro. Entonces sí, deben de estudiar, de aportar. El extra que ellos hacen, no sé, de decir, esta semana voy a lavar los trastes, bueno, a lo mejor por eso yo le daría un premio a mi hija, pero no porque pasara el año, esa es su obligación. Me parece que la difusión de los derechos humanos de los jóvenes y de los niños debería estar mejor encaminada, porque sí, me queda claro que tienen derechos los chiquitos y los adolescentes y todo eso, pero también tenemos obligaciones. Claro. Si yo tengo el derecho de que mi mamá me compre X, pues tengo la obligación no de estudiar, sino de hacer algo extra, porque mi obligación de todos los días es estudio, porque a mí no se me olvida darle de comer a mi hija, ¿no? Claro. Entonces sí, deben de estudiar, de aportar. El extra que ellos hacen, no sé. O sea, no, ni estudian ni trabajan, pero son algo. ¿Sabes qué son? ¿Qué? Son ninis. ¿En serio? O sea, porque si no estudiaran ni trabajaran, serían vagos o vagabundos. ¿Por qué se les llama ninis? Porque tienen un perfil perfectamente establecido de ciertos modos de costumbre, de cierto tipo de música estereotipada y de ciertas situaciones incluso de vestirse. Inventan sus saludos, inventan su manera de relacionarse y básicamente pues se vuelve... ¿Por qué un problema social? Pues precisamente por eso, porque no generan movimiento en la economía. Entonces, pues alguien que no estudia ni trabaja, ¿qué hace? Entonces, por eso yo soy de la idea de que la adversidad no necesariamente es mala, es necesaria. Un hijo de alcohólicos no necesariamente es alcohólico. O sea, nadie nace siendo padre o sabiendo ser padre. Deberían de pensar en cosas productivas, en lugar de hacer nada, pues ponerse, a lo mejor, no sé, tal vez venga desde su infancia, sus padres que no los indujeron a tener responsabilidad o a superarse, y a lo mejor ese es el resultado. Entonces ellos a lo mejor, si toman su iniciativa errónea, deberían de acercarse a una persona que les diera su opinión, pero para bien. Tal vez puedan cambiar su forma de pensar, de lo negativo a lo positivo, y hacer algo productivo para sus vidas, porque a fin de cuentas es para ellos su oportunidad de salir adelante. Entonces, ¿de dónde sacan recursos si no estudian ni trabajan? Algunos de ellos, y lo peor, bueno, a lo mejor les dan, pero a veces no les dan. Ellos ven la manera en cómo conseguir, y ahí es donde empiezan los problemas. No es la identidad del chavo, no es lo que se peine, no es lo que quiera representar. Es las consecuencias que van a traer este individuo como actor en una sociedad más adelante. Si aquí en la sociedad lo primero que les dicen, ustedes son profesionistas, quiero gente joven y con experiencia. Entonces el problema sí tiene que ver con los valores, pero también tiene que ver con un entorno. O sea, yo no soy psicólogo, o sea, yo te podría decir que yo creo que sí tiene que ver con la familia, pero no únicamente. O sea, para mí el problema es la pérdida de valores, pero en la cuestión social, de la sociedad, no de la familia. Porque yo conozco mucha gente que es delincuente, y de verdad, porque vivo en una colonia muy conflictiva, y de verdad sus madres o sus padres son los más rectos, católicos, en serio, y con unos valores así de que... Y los hijos son unos auténticos malandrines, ¿no? Entonces, es un debate interesante ver cómo educación. Yo creo que tenemos que poner un granito de arena a todos para que esto pueda salir bien. Y el problema de los ninis sí viene de la familia, pero también viene del entorno. O sea, más bien es el entorno. El entorno, ¿por qué? Mira, te voy a poner una analogía con los ninis, ¿no? En un país tercermundista, jodido y donde la economía va en picada, pues es muy frecuentemente que empiecen a ocurrir milagros, que aparezcan vírgenes en los árboles. Yo no critico a la virgen, estoy diciendo
Que aparezcan vírgenes en los árboles, que aparezcan vírgenes en las humedades, que aparezcan vírgenes en los panes. ¿Por qué? Porque hay que sustentar la jodidez en algo divino. Pero ahora, ya con esta pérdida también de las cuestiones espirituales y religiosas, que era donde se recargaba hace algunos años, pues ahora ¿en qué te vas? Pues a las tribus urbanas. Ahí se recargan los adolescentes. Y los ninis es una alternativa chida. ¿Por qué? Pues es una economía emocional, no te estresas, no tienes responsabilidades, haces el amor, no la guerra, tomado. O sea, es un movimiento tomado de lo que les conviene dando movimientos en el pasado, ¿no? Haz el amor, no la guerra. Nosotros no tenemos por qué trabajar, que trabajen los jodidos, porque de repente así dicen, ¿eh? Entonces, pues no sé, yo creo que es un mal causante de las grandes ciudades, de las grandes urbes y de las economías, de las macroeconomías, ¿no? Son como las pequeñas enfermedades o las pequeñas toxinas que salen de las ciudades, pero no hablo de las personas, no estoy diciendo que las personas sean toxinas, sino hablo de la manera en cómo se percibe la sociedad que genera este tipo de movimientos. O sea, yo como persona tengo que aprender a respetar. Pero te puedo decir que a muchos de ellos lo que les falta es cuidado, lo que les falta es orientación, lo que les falta es identidad. Y esa identidad sí se la podrían dar en casa. El problema es que es tremendamente difícil, ¿no? Saber cómo funcionan estas cosas, y más cuando tú no vas a la escuela para padres. O sea, los hijos llegan, y en el pasado eran los que Dios quisiera. Ahora ya ocupamos otro tipo de medios para que no suceda así. Sin embargo, mucha gente te podrá decir, hay hijos deseados, pero gran parte de los hijos llegan. Y entonces, si uno no tiene una orientación y los hijos llegan, regularmente los niños y sus padres trabajan todo el día por la situación, pues o sea, yo no los responsabilizo a ellos, tampoco responsabilizo al sistema. ¿A quién responsabilizo? A cada uno de nosotros que no hace nada. O sea, igual, los niños de la calle, igual. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un niño y un niño de la calle? Que el niño de la calle no tiene familia y que de alguna manera hace algo, bueno o malo. O sea, el problema no es ahorita los niños, el problema es cuando estos niños ya estén grandes. Sí. Ese va a ser el problema.